Hermanos, Dios le bendiga. Hemos tenido aquí un problema técnico del aparatico y dicen que no se oye. Queremos saber si se oye. Está desconectado ese aparato. Bueno. ¿Pero si lo prendió? Sí, está prendido. ¿Usted apagó ayer eso? Ah, eso está. Anoche está, ahí está prendido. ¿Usted lo apagó ayer? Sí, anoche, sí. Este es el problema, ¿no? Que desde ese día. Dios les bendiga en este día. Les pedimos excusas por la falla técnica de hoy. No quiso funcionar el aparatico, pero vamos a hacerlo con la ayuda de Dios. Espero que ya estén oyendo. Entonces, no sé si ya se oye. Sí, hermanos. Bueno, gracias por comunicarnos, gracias por estar atentos y por avisarnos, porque a veces aquí no nos damos cuenta, pero gracias a Dios por ustedes que están atentos a la transmisión. Entonces, hoy vamos a hablar del Evangelio de Lucas, Jesús en el Evangelio de Lucas. Es muy importante, como decía al comienzo, de conocer a Jesús conforme a las Escrituras. Porque así está escrito en Corintios, dice en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, que Jesús nació conforme a las Escrituras, vivió conforme a las Escrituras, murió conforme a las Escrituras, y Dios lo resucitó conforme a las Escrituras. Y Jesús mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que ni a tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero antes de seguir, vamos a orar al Señor para que Dios nos dé la sabiduría y abra los ojos de nuestro entendimiento, que Él sea el que nos enseñe a través de las Escrituras, y que esta palabra sea grabada en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros para salvación y para enseñarle y predicar a otros. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú tienes el dominio absoluto de todas las cosas, y a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. En este día te pido que te hagas presente en cada hogar a través de tu divino Espíritu, y de tu Hijo Jesús se haga presente en cada uno de los hogares de todos mis hermanos y de todas las personas, en el nombre de Jesús, donde se están congregando 2 o 3, como dice tu palabra. Señor, que esa palabra se cumpla, porque tú no mientes. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y también que abra los ojos de nuestro entendimiento y nos dé la sabiduría y que nos ayude a entender todas estas cosas que están en el Evangelio según San Lucas, para salvación de nosotros y de muchas otras personas, en el nombre de Jesús. Señor, que guardemos esta palabra y la podamos llegar a predicar y enseñar y compartir a otros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decía, hermanos, me voy a quitar esto que ya no creo que me está funcionando. Entonces, vamos a hablar de Jesús en el Evangelio de Lucas. Vamos a empezar diciendo el Evangelio de Lucas fue escrito por, como su escritor lo dice, es Lucas, que se lo escribió a Teófilo, que era un gentil. Él le dice que quiso poner todas las cosas en orden para escribírselas, para que él tuviera conocimiento, y así, al tener conocimiento, llegara a hacer fe en Teófilo y en todos los escuchar. De hecho, este libro fue dedicado o escrito para gentiles, no para judíos. Mateo sí está escrito específicamente para judíos, pero Lucas es un libro o un evangelio dedicado especialmente a los gentiles. El propósito es alcanzar gentiles. Recuerde que Lucas era discípulo de Pablo, y su ministerio de Pablo era a los gentiles. Entonces él dedica este libro
inicialmente a todos los gentiles, después pasó a ser para todos nosotros, y a todos los judíos y a todas las personas interesadas en el Evangelio, en conocer a Dios y a Jesús. Una de las cosas importantes de este libro es que presenta a Jesús el hombre. Era necesario que Jesús fuera un hombre por dos razones muy importantes, o tres razones muy importantes que debemos tener en cuenta en cuanto a Jesús, así como lo presenta Lucas, el hombre, para que fuera inicialmente nuestro Salvador. Salvador porque estábamos perdidos e iríamos todos al infierno. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros, cuando Adán pecó, todos nacimos apartados y lejos de Dios. Es muy curioso cuando Adán peca, pasaron 230 años desde que Adán pecó hasta que los hombres empezaron de nuevo a invocar el nombre del Señor. Pero 200 años me pareció tremendo que la gente no buscara de Dios en 230 años, hasta que nació Enos y los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Pero el hombre estaba apartado de Dios y por eso Dios envió a Jesús no a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Puede decir que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el propósito de Dios al mostrar a Jesús a través de Lucas es que conociéramos a Jesús, que era como usted y como yo, pero sin pecado. La otra situación que se presenta es que nosotros nacimos y nos convertimos en esclavos, nacimos esclavos del pecado, esclavos del enemigo, esclavos de las pasiones, esclavos de los deseos, esclavos del temor a la muerte, y Dios envía a Jesús para que sea nuestro Redentor, para que nos libre de la esclavitud. Por eso es que Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Pero era necesario que así como por un hombre entró la muerte y la esclavitud, así también por un hombre llamado Jesús viniera a la redención de todos nosotros a través de su vida y de su muerte y también de la resurrección. Por eso es que Lucas va a presentar a Jesús de esta manera. También es muy importante tener otro factor que necesitaba para que Jesús fuera un hombre y debía ser mortal para poder llevar el castigo de nuestros pecados hasta las últimas consecuencias. Entonces, estas son las razones que motivan a Lucas para que nosotros conociéramos a Jesús el hombre. La primera cosa que menciona el Evangelio de Lucas habla relacionado, hay muchas cosas, pero habla de otras cosas, pero también lo primero que nos muestra Lucas es que Jesús fue el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María cuando le dice que va a tener un hijo. Dice que ella estaba en Nazaret cuando sucedió esto. Entonces se le aparece el ángel Gabriel, que fue enviado por Dios a una ciudad, dice, que llamada Nazaret. Dice, y allá vivía una muchacha que estaba esposada con un varón que se llamaba José, que era de la familia de David, y el nombre de la Virgen era María. Cuando ella se le aparece allí, ella se sorprende al ver el ángel. Pero el ángel le dijo que era bienaventurada entre todas las mujeres y empezó a decirle que ella tendría un hijo. Entonces empieza y le anuncia que ella sería la madre del Salvador. Pero una cosa bonita de Lucas es que el ángel le dice es que será bienaventurada.
no le dice que qué gran responsabilidad es ser la madre de Jesús o del Mesías prometido, sino le dice: bienaventurada tú entre todas las mujeres, que Dios la haya escogido para ser la madre de Jesús. Porque si lo hubiera pensado, dice: mire, tú serás la madre de Jesús, y eso es una grande responsabilidad. Yo creo que María hubiera dicho: no, gracias, como dicen aquí en Colombia, prefiero vivir. No se hubiera... Pero al verla de esa manera, presentársela, es una manera de que la persona se sienta estimulada y ve el privilegio tan enorme que Dios le da, y no teme aceptar esa responsabilidad de criar al Hijo de Dios. Es anunciado, lo primero es que fue anunciado por un ángel. Para que se cumpliera ya lo de la Virgen María, es que en Génesis 3:15 dice que la Virgen María, ahí no dice que era la Virgen María en Génesis, pero cuando Dios le habla a la serpiente, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y está hablando de Jesús y el anticristo en el caso de las simientes. Pero allí dice: entre ti y la mujer. Cuando habla de la mujer, no era cualquier mujer, era una sola mujer entre todas las mujeres. Y ya está determinada porque está hablando de una y en específico. En Isaías 7:14 también habla: y entonces la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, en el caso del Nuevo Testamento. Entonces, note que era privilegiada por Dios y que ya está escogida desde el momento que Adán pecó. Dios ya había escogido a María para ser la madre de Jesús, para que se cumpliera esa escritura de Génesis 3:15 y también se cumpliera Isaías 7:14. Entonces ella es una de las mujeres que es muy dispuesta. Cuando ella le dice, autoriza que eso suceda, cuando le dice, entonces María le dijo al ángel: aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, hágase como usted dice. Está una mujer dispuesta, obediente, creyente, que es la madre de Jesús. Inmediatamente sucede algo muy bonito en ella, es que va y le cuenta a José de que está embarazada. No ha pasado un día y le dice a José que ella está embarazada. De hecho, José quiere abandonarla y dejarla por esta cuestión, porque ¿cómo viene a darle ese cuento y esa historia tan reforzada que un ángel se le apareció y que ahora está embarazada? Pues él no cree esto, pero tiene que un ángel del Señor venir en sueños y decirle: mire, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ella ha sido engendrado del Espíritu Santo es. Entonces José dice que la recibe, y María se va por 6 meses a donde su parienta, no prima porque no eran primos, eran parientes. Eso significa que de hecho la parienta Elizabeth era de la familia de Aarón, o sea, del descendiente de los sacerdotes, y los sacerdotes venían de la familia de Leví. Ella es de la tribu de Judá, que era la costumbre, y así está escrito en la ley, que los de la tribu de Judá se debían casar con los de la tribu de Judá, y los de la tribu de Simeón con los de la tribu de Simeón, y así sucesivamente, para conservar las heredades en las familias a las cuales Dios le había dado en posesión la tierra. En el caso de los levitas no, en el caso de los sacerdotes no era así. Ellos sí podían casarse con cualquiera de las mujeres, o los sacerdotes podían casarse con cualquier mujer de cualquier tribu y no tenían problemas, porque a ellos no tenían posesión y heredad, y no traspasaban una heredad a otra, de una tribu a otra. Entonces, por eso José y María son de la misma tribu, de la tribu de Judá, y también descendientes del rey David
en la genealogía que nosotros encontramos, también está que ambos son descendientes de la genealogía de David, María por parte de Salomón y Natán o José por parte de Natán, pero son de la misma familia del árbol genealógico del rey David. Ella se va donde Elizabeth por 6 meses. Cuando llega allí dice que ella estaba embarazada de Juan el Bautista, y cuando la saluda, entonces el niño Juan el Bautista es lleno del Espíritu Santo desde el vientre, y Elizabeth la saluda y hace toda una oración acerca de la visita de María, y es donde reconoce María que dice: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y sigue su oración. Más adelante ya nace Juan el Bautista, luego dura 6 meses luego viene Jesús, nace el nacimiento, pero dice que él ya lo gestó por los 9 meses. Dice que estuvo 9 meses gestando. O sea, en una de las profecías del Antiguo Testamento habla de que Jesús fue un embrión, y en el libro de los Hebreos dice que Dios lo hizo. Dios dice que lo hizo un poco menor que los ángeles, o sea que Jesús era una criatura como todos nosotros, fue creado por Dios, hecho por Dios, semejante en todos nosotros, pero sin pecado. Entonces llega el momento de nacer, y entonces ellos vienen en Nazaret, pero viene una orden dice que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado en el lugar de su nacimiento. Entonces da los datos de la historia, y José y María tienen que desplazarse a Belén, que es la casa del pan, donde debe nacer el Jesús, porque allí Jesús es el pan que descendió del cielo, el verdadero pan de Dios, el pan que quita el hambre y la sed. También es muy importante, aquí nos dice que nació en las horas de la noche, y en esas horas mismas que nació, Dios les anuncia a unos pastores que Jesús ha nacido, y les dice la palabra de Dios que allí estaba una legión de ángeles. Se le aparecen a estos pastores que están pasando las vigilias de la noche en el campo cerca de Belén, que estaban pastoreando cerca de Belén. Se le aparece una legión de ángeles y le anuncian el nacimiento de Jesús. Pero lo más curioso que me parece allí es que el escritor toma esto y lo pone y lo hace resaltar con esa legión de ángeles. De hecho sucedió, y los ángeles le dicen que encontraréis al niño envuelto en pañales. Al decir que lo encuentra en pañales, nos está enseñando que Jesús hacía chichipopó, porque de hecho a todos los niños le ponían pañales. Entonces no era raro que a Jesús también le pusieran pañales, pero el escritor quiere resaltar que desde principio a fin Jesús fue un hombre que hacía chichi y que hacía popó, como todos los mortales. También dice que lo encontrarían acostado en un pesebre. Al notar esto, Jesús es el cordero que quita el pecado al mundo, y generalmente los corderitos nacían en las pesebreras, y aquí encontramos a Jesús en una pesebrera, acostado en un pesebre. El pesebre era donde se le echaba la comida a los animales, como la batea o la artesa, donde se echaba la comida a los animales, se le echaba la sal. En el caso de las vacas, en el campo, en esas artesas o en esas
recipientes que ponen en el campo, le echan la sal. Ahí en eso Jesús fue puesto para que se cumpliera que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero Pascual. Cuando llegan allí encuentran a Jesús como dicen. Entonces entran y dice que acostado, lo encontraron acostado en el pesebre. Y contaron todo lo que les había dicho de los ángeles. Y dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Bueno, él viene, bueno, aquí en este libro no habla de la circuncisión de Jesús, pero era necesario. Sí, aquí está. Si no lo había notado, dice: cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. O sea, el día de la circuncisión a los niños le dan su nombre. Y le dan el nombre, le ponen en Jesús, que fue puesto por el ángel, que significa Salvador. Entonces, desde aquí empieza a hablar de salvación, de la Salvador, que era el Salvador. Entonces, dice que cuando primero lo circuncidan a los 8 días, porque eso era lo que la ley de Moisés decía, porque en ese día había más flujo de sangre y la sangre se coagula más rápidamente, por eso se debía hacer a los 8 días cuando había eso, y cumplen con el rito de la ley de Moisés y con el pacto que Dios hizo con Abraham allá de que todo niño fuera circuncidado, y en Israel todos los hombres eran circuncidados por ese pacto que Dios ha hecho con Abraham. Aquí se cumple, que empieza a cumplirse y a obedecer la ley, en este caso después dice que cumplió los días de la purificación de María. Cuando un niño nacía, a los 40 días la madre debía presentar su ofrenda delante de Dios. Si era niña, debía a los 80 días ir y presentar su ofrenda como la ley de Moisés mandaba, para la purificación de ella. En este caso nos dice que había una manera de hacerlo. Si la mujer era de clase alta, debía presentar una ofrenda. Si era de clase media podía presentar otra ofrenda, pero si era pobre, lo mínimo que podía traer era unos palominos, o sea, unas palomitas o suros, o como nosotros lo llamamos aquí en Colombia. Dice tórtolas o palominos. Y dice que a los 40 días viene María y se presenta en el templo para mostrar, para presentar la ofrenda de purificación conforme a la ley, y trae 2 palominos. Eso nos enseña que Jesús nació de una familia pobre. Y durante todo el libro nos presenta esa condición de Jesús. Cuando a Jesús algunos quisieron decirle y seguirle, Jesús les dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, le está diciendo: yo no tengo ni plata, ni oro, ni una cosa que ofrecerles humanamente en cuestiones materiales. Yo no tengo que ofrecerles, porque yo nací pobre y soy pobre. Desafortunadamente, en el tiempo de que nació Jesús, ya había pasado el año del jubileo. O sea, cada 50 años había un año de jubileo donde las personas volvían a sus heredades, excepto cuando vivían en ciudades amuralladas y vendían su casa, ya no podían recobrarla, al menos que fuera recobrada al año. O sea, tenía un año para recobrar cualquier propiedad que estuviera dentro de una ciudad amurallada. Pero si era en el campo, a los 50 años exactamente, las personas volvían a sus heredades, en el caso de los israelitas. Pero a Jesús nunca, como no vivió tanto, vivió 33 años, nunca le tocó el año del jubileo, para que devolvieran las propiedades a los primeros dueños o administradores o poseedores de esa tierra. Jesús no. Entonces Jesús nació pobre,
y toda la vida fue pobre. En el capítulo 8 de Lucas nos dice que el ministerio de Jesús era sostenido por donaciones de las personas, y mayormente de mujeres que contribuían para el ministerio de Jesús. O sea, no, sí, lo voy a leer para que quede conforme a las escrituras, aunque yo voy hoja por hoja en este capítulo, pero quiero leerles este pasaje porque estoy haciendo referencia a que Jesús fue pobre. Dice: aconteció que después que Jesús iba por todas las ciudades y las aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y nombra a María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, su Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea que Jesús recibía ofrendas, y no digo que el diezmo, porque los diezmos los debían llevar al templo, pero sí recibía donaciones, porque Jesús era pobre. Aquí en esta presentación de los niños, o cuando traen, entonces cuando se cumple el tiempo de la purificación y la presentación en el templo, lo que trajeron fue un par de tórtolas o 2 palominos. Y allí aparece Simeón, un hombre piadoso y justo delante de Dios. Dice que esperaba la consolación de Israel, y él da testimonio de quién era Jesús. Dice que movido por el Espíritu Santo fue al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, y tomó en los brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque has visto mis ojos tu salvación. También está allí la profetisa, que tenía más o menos 104 años de edad, y seguía haciendo ayunos y oraciones desde que murió su esposo. Y dice que daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jesús. Entonces aquí también nos habla que Simeón dice la salvación, y la profetisa nos habla de la redención. Bueno, aquí en Lucas no presenta. Después de esto, Jesús dura más o menos 1 año y medio en Nazaret, cuando vienen los reyes magos del oriente. Preguntan a Herodes dónde es que ha nacido el rey de los judíos, o sea, el príncipe heredero al trono de David su padre. No aparece en esta historia, pero ellos presentan a Jesús como el rey de los judíos, y que ha de nacer en Belén. Bueno, dice que a los 12 años, pasa hasta los 12 años, dice, cumpliéndose las 3 fiestas de los judíos, que es la fiesta de los panes sin levadura, que empieza con la Pascua, también en el día de Pentecostés, que es de los primeros frutos, y también en el tiempo de los tabernáculos. Eran fiestas que los judíos debían, esas 3 fiestas, todos los judíos varones debían ir a presentar su ofrenda delante de Dios. En el capítulo 4, creo que me salté un poquito. En el capítulo 3 de Lucas nos habla de la genealogía de Jesús, que es muy importante, que creo que vale la pena así detenernos un poquito sobre este asunto. Dice que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José. O sea que él aquí no da fe que era hijo de José, pero dice se creía, la gente creía que era hijo de José. Y empieza a nombrar toda la genealogía de José. Llegando, empieza a nombrar. Es muy importante notar que esta es la genealogía de José, no es la genealogía de María. La de Mateo es la genealogía de María, y esta es la genealogía de José.
Esta sí es la genealogía de José, aunque los teólogos en algunos dicen que esta es la de Jesús y la de María, y que la de Mateo es la de José, pero no es así, por dos razones muy importantes. La primera es la que encontramos aquí, que cuando uno por ejemplo, yo tengo mi hijo mayor y le puse por nombre Israel. Cuando Zacarías tuvo a Juan el Bautista, todas las personas querían ponerle Zacarías, porque así era el nombre de su papá. Entonces era como costumbre poner los nombres de los antecesores a sus hijos. En el caso mío, yo también tengo a mi hijo segundo, y sin darme cuenta en ningún momento yo le puse a él Daniel, que es el nombre de uno de mis hermanos, y también Elías, que es el de mi abuelo. El nombre de mi abuelo era Elías. Entonces por ejemplo, yo nunca pensé en eso de ponerle a mi hijo así, pero le puse Daniel Elías. Y pues yo estaba pensando más en el de la Biblia, en el Elías de la Biblia y en el Daniel de la Biblia, que en mis hermanos, pero coincidió que resulta que mi abuelo también se llamaba Elías. En esta genealogía hay cuatro o cinco nombres, son 5 personas donde se repite el nombre de José. Entonces cuando uno le encuentra, por ejemplo, dice aquí, dice que según se creía hijo de José, hijo de Eli. Y dice más tarde, y Hanna, hijo de José. Y más tarde también dice que también había otro por aquí, otro José. También dice que Matatías, hijo de Semei, hijo de José. Y más adelante o más atrás en la genealogía también aparece otro José. Entonces notemos que dice que en el 30 dice hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José. Vuelve a aparecer el nombre de José en la genealogía, hasta que llega a Natán, que Natán es el hijo de David, es uno de los hijos del rey David. Y luego si viene que ese José desciende de David, y ahí para atrás es toda la genealogía de David hasta que llega a Abraham. Luego dice de Bo, que era pero no se detiene la genealogía en el recuento de la genealogía de José, no se detiene en David, no se detiene en Abraham, sino que pasa del arco y empieza a hablar hasta Noé, y luego de Noé todos los descendientes hasta llegar a Set, y de Set llega a Adán, y Adán lo pone por último Adán, hijo de Dios. O sea que esta genealogía de José, él quiere mostrar que Jesús, aunque dice que se creía que viene de la descendencia de David, la descendencia de Abraham, la descendencia de Sem, la descendencia de Noé, la descendencia de Adán, y que también venía de Dios. La idea de mostrar esta genealogía así era mostrar que Jesús también era un hombre, era también hijo de Adán. O sea, así como el pecado entró por Adán, también un hombre llamado Jesús vendría para salvar a la humanidad, y es lo que Dios le había prometido allá en el huerto a la serpiente, no a Adán sino a la serpiente, que levantaría de la simiente de la mujer un hombre que se llamaría en este caso Jesús. No sé si le parece muy importante esta genealogía que nos presenta Lucas acerca de José. Y aunque dice se creía, no dice que era, porque sabemos que Jesús no era hijo de José, pero sí fue el padre, el papá que lo cuidó, que lo ayudó a levantar, que lo mantuvo, o ¿cómo es que dicen ahí? Mantenido, mantuvo. Es que hay veces hay gente que dice que mis hijos son mantenidos. Entonces yo le digo que todos somos mantenidos porque todo nos da Dios.
porque la gente piensa que yo no trabajo, entonces que yo los mantengo. Entonces no, es que todos, Dios es el que nos mantiene, Él es el Padre bueno que nos mantiene a todos, y todos es por su bondad que recibimos el pan de cada día, y Él es el que nos provee todas las cosas, entonces todos somos mantenidos. Me salió un poquito, pero vale la pena aclararlo. En el capítulo 4 de Lucas, no sé cuánto tiempo llevo, pero 40 minutos. ¿cuánto? 40 minutos. Pero quiero resaltar aquí en el capítulo 4 habla de la tentación. Es muy importante que uno nota cuando presenta la tentación, el mismo Espíritu de Dios dice que lo llevó, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió a Jerusalén y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo por el desierto para ser tentado, porque recuerden que para ser perfecto tiene que ser probado, y aquí fue llevado por el Espíritu de Dios para ser tentado. Recuerden que Dios no puede ser tentado por nadie ni por el mal, y Él no tienta a nadie, pero el enemigo sí pudo tentar a Jesús porque Jesús fue un hombre. Entonces viene y le presenta la tentación aquí. Después de haber ayunado 40 días y no habernos comido nada, también me parece que muestra así, es que aquí dice, porque es que hay veces yo como hago un cuadro completo, entonces porque en uno de los ayunos que hace Jesús de 40 días dice que me pareció muy curioso que dice que estaba con las fieras, o sea que Jesús está en el desierto y está con el león, el tigre, y estos animales lo rodeaban. Eso me muestra que Jesús era como el primer Adán antes de pecar, y está en comunión aún con la naturaleza misma. Pero dice que después de los 40 días tuvo hambre, pues es normal porque era un hombre que comía, que hacía chichi, como lo presenta Lucas. Entonces, por eso lo presenta aquí con hambre. Y entonces viene el enemigo y le dice que si él es hijo de Dios, note que ya le dice, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, no, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la respuesta que le dice Jesús. Esa palabra fue acuñada por Moisés. Dice que fue dicho por Moisés inicialmente, dice, no solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces uno recuerda la historia de Moisés, que él subió al monte 40 días y dice que no comió ni bebió. Entonces, aunque la gente dice que ayunó 40 días, realmente él no ayunó, porque estuvo comiendo palabra de Dios todo el tiempo, y que es verdadera comida. La palabra de Dios sí es verdadera comida, pero no sintió hambre porque estaba oyendo a Dios mismo. En caso de Jesús sí estaba aquí y tuvo hambre, pero a Moisés no. Entonces cuando viene el enemigo le dice, no, de solo pan no vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Moisés vuelve y sube, no dice que comió, sino volvió y subió otros 40 días para recibir de nuevo que Dios escribiera con su dedo las tablas de la ley. O sea que realmente fueron 80 días que Moisés no comió, pero no dice que sintió hambre, porque estaba escuchando palabra de Dios todo el tiempo delante de Dios. Pero viene aquí la segunda tentación que le dice es que le fue y le mostró todos los reinos del mundo, dice, y le mostró la gloria de ellos. Digo, mire, si usted postrado me adorare, yo lo hago Señor del mundo. Porque como a él se le entregó, a Adán al pecar, entregó todo el señorío que Dios le había entregado, entonces el enemigo lo poseyó. Y aquí se lo está ofreciendo a Jesús, y no hay. Y él dice, no, gracias, prefiero vivir. Entonces, él le respondió con la palabra, dice, porque escrito al Señor solo tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces aquí, y más adelante también dice que
lo llevó al pináculo del templo y le dijo, mire, la Biblia dice, y está hablando de usted en el Salmo 91, que a sus ángeles mandará que acerca de ti que te guarden todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra, mándate. Y le dijo, no, Señor, porque no podemos tentar al Señor, dice, no tentará al Señor tu Dios. Si yo sé que es malo y que está en peligro mi vida y lo hago, estoy tentando contra el Señor, tentando contra mi vida. Entonces no, él dijo, no, Señor. Y dice que después de que hubo acabado toda tentación, o sea que solo registró estas tres cosas, pero más adelante también lo volvió a tentar ahí sí mismo. Cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de él por un tiempo, o sea que después volvió a insistir. Esto nos muestra que si Jesús hubiera sido Dios, no puede ser tentado por el enemigo. Pero también en este libro nos muestra que Jesús fue tentado inicialmente en todo, también fue tentado por los hombres. Recuerden la historia de cuando le presentaron, le dijeron, es lícito dar tributo a César, y entonces él dijo, muéstrenme el dinero, y le mostraron el dinero y tenía la imagen del César, y es cuando él le dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y también dice que fue tentado en todo. Recuerde que Jesús es y fue y será siempre el más hermoso de todos los hombres, porque dice que él derramó su gracia, Dios derramó sus gracias sobre él, y era el más hermoso de los hijos de los hombres. Entonces a Jesús también fue tentado por las mujeres, aunque nunca cometió pecado. También, por eso dice que tuvo que escoger lo bueno y desechar lo malo. También tuvo tentaciones, por eso es que se puede compadecer de nosotros. Así lo presenta en Lucas, porque Jesús lo presenta a Jesús, el Hijo del Hombre. Y luego dice que es muy importante, que resalta también, y Jesús lleno del Espíritu Santo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Eso era necesario que Jesús fuera ungido, porque Jesús era igual que nosotros. Por eso es que en este libro lo muestra a Jesús, una persona que lee la palabra, que conoce la palabra, que memoriza la palabra, porque cuando lo recita los textos, es una persona que conoce las escrituras casi digamos que al derecho y al revés, si pudiéramos decirlo de esa manera. Pero es una persona que ha leído, que se ha empapado de lo que dice la Biblia. Por eso es que cuando la tentación, él ve el conocimiento de lo que Dios dice de su palabra, porque una de las cosas que muestra aquí es que era obediente a la palabra de Dios. Es el único hombre que obedeció toda la ley, pero para obedecerla tenía que conocerla muy bien. Lo segundo que muestra aquí es que Jesús también en este libro lo muestra un hombre de oración. Pasaba las noches orando de verdad. Por ejemplo, para hacer los milagros que Dios permitía, él pasaba horas orando para que Dios hiciera esos milagros, porque él dice que no iba en su poder, sino en el poder del Espíritu Santo. Él era movido por el Espíritu Santo, era guiado por el Espíritu Santo, era enseñado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le recordaba, tenía los dones del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo jugó en la vida de Jesús. Dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos, para echar fuera los demonios, para predicar el Evangelio. Él fue lleno del Espíritu Santo y vino en el poder del Espíritu Santo. Él reconoce que no era su poder, era Dios a través del Espíritu Santo, a través de él. O sea que él era un hombre que necesitó de Dios, reconocía que él solo no podía hacer las cosas, que necesitaba la ayuda de su Padre, que es un ejemplo tremendo para nosotros. Él mismo nos dio ejemplo, siendo el Hijo de Dios,
necesitó orar y pedirle a Dios. Y por eso es que él insiste en la necesidad de orar, de ayunar, por ejemplo, aquí ayunó 40 días siendo el Hijo de Dios, pues no, y teniendo naturaleza divina, ¿para qué ayunaba? No, porque él también necesitaba de Dios, porque era un hombre como usted y como yo. Así lo presenta, en este momento lo presenta Lucas así, y dice que comenzó en el poder del Espíritu, a hacer todos los milagros, las señales que con nosotros, y empieza a mostrarnos que Él en el poder del Espíritu, no Él, sino que Dios a través de Él hacía las obras por el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo. Sana a la suegra de Pedro, sana a muchos, dice que sana a una persona que tenía un espíritu inmundo, o sea, lo hace libre, porque empezó a predicar el Evangelio. Ahí dice en el capítulo 4, que con Jesús comienza, Jesús recorre Galilea predicando, la pesca milagrosa, allí en lo que dice que él le echa la red a la derecha, y entonces pescaron una gran cantidad de peces. Voy a seguir aquí mirando algunas. Dice también que sanó a las personas que tenían una mano seca, que recogió, bueno, enseñó como hombre, era el maestro de Galilea por excelencia. También Dios lo dio por testigo de Dios. También lo hizo jefe de los 12, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Y también resucita al hijo de la viuda de Naín en el poder del Espíritu Santo. Sana al siervo del centurión, pero también empieza a hablar del mismo. Dice que empezó a hablar del sembrador, que es una de las figuras que lo representa él, el sembrador. Jesús vino y él es el sembrador en la parábola del sembrador. También hace énfasis en el capítulo 8 de las madres y los hermanos de Jesús. Dice aquí que en el capítulo 8 que él tenía hermanas y hermanos. O sea que dice que vinieron los hermanos y dice, voy a leerle aquí para que no. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. O sea que Jesús tenía ¿qué? Una madre, también tenía unos hermanos y también tenía hermanas. Recuerde que los nombres de los hermanos de Jesús no son primos, son hermanos de hijos de María, que aunque esto lo dice en Mateo, no Lucas. Cuando Jesús nace, dice que después de esto, de haber nacido Jesús, de hecho, en la concepción ella era virgen, y después del parto siguió siendo virgen, pero porque se considera que no había tenido relaciones sexuales. Después de que nace Jesús, sí se une a José y tienen bíblicamente 4 hermanos. Recuerdo que en Mateo 13:55, voy a buscarlo, me parece que es en Mateo, que los menciona, los nombres de los hermanos de Jesús, que eran hijos de José y de María. Voy a ver si lo encuentro acá. Dice aquí, sí, 55. ¿No este es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos son Jacobo, José, Simón. Note que aquí también le ponen José, ¿no? A un hijo de José le ponen José. Jacobo, José, Simón y Judas.
¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Y de dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces note que aquí nos menciona que Jesús tenía los hermanos de Jesús eran estos: José, Judas, Jacobo, Santiago. Que de hecho Santiago, el que escribe la epístola, es hermano de Jesús, y el que escribe la epístola de Judas es hermano también de Jesús, porque aún ellos no dicen que no creían en él. Bueno, vamos a seguir porque creo que se me está agotando el tiempo. Me quedan 5 minutos. Bueno, le quedan 8. En este libro nos habla de Jesús. También cuando él cuenta la historia del samaritano, por ejemplo, en el sembrador, él es el sembrador. En la historia del samaritano, él es el samaritano. Entonces, nos muestra que él vino cuando a Jesús lo llamaron, que le decían que demonio tenía y que por el demonio echaba fuera los demonios. También le dijeron que él era samaritano, y Jesús nunca refutó eso, pero sí dijo: no, yo no lo he hecho por Satanás, no he hecho los demonios, porque una casa vivida contra sí misma no puede permanecer. Pero no dijo que no era samaritano. En esta historia habla del samaritano. También no recuerdo en qué capítulo ahorita, porque ya como no tengo mucho tiempo para seguir. Una mujer le grita en este libro, no recuerdo en qué capítulo, le grita a Jesús cuando él va por la calle siendo adulto, le grita: bendito el vientre que te tuvo y los senos en que mamaste. En Lucas lo presenta así, porque como el énfasis de Lucas es mostrar que Jesús era un hombre de principio a fin, por eso no escribe al principio que Jesús fue amamantado, no, pero al final del libro una mujer grita a Jesús, dice: bendito el vientre que te tuvo y los senos en que mamaste. Que es curioso que he registrado en el libro, pero también esto es allá en el libro de los Salmos, en el capítulo 22, también cuando Jesús habla ahí desechado y afligido y tormentado, habla de ese asunto. Entonces son los testigos el Salmo 22 y ese libro. No sé si mi hija estaba buscando la cita, pero no está ocupada haciendo los anotes ahí. Pero lo que hace resaltar ese libro es eso. Vamos a hablar por último de un poquito cuando Jesús viene ahí, les habla del Hijo del Hombre. Dice que les da una parábola y le dice: miren, hablando a los principales y a los sacerdotes, dice: mire, un señor plantó una viña y le entregó a unos labradores, y en esa parábola le habla de que, y dice que cuando mandó a los primeros siervos los mataron, y luego no sé qué, y a unos herieron, a otros, pero desde último manda a su hijo. Y está hablando de él, esa parábola está hablando de que él, y que lo mataron, y a Jesús lo mataron en esos labradores malvados que fuimos nosotros. Todo esto habla así, pero también nos muestra al último que Jesús lo llama el Hijo del Hombre. En todas sus presentaciones habla de Jesús, el Hijo del Hombre. Algunos han dicho que este título se le dio inicialmente al profeta Ezequiel, Hijo de Hombre, pero a Jesús, aquí en este caso, está refiriendo a que Jesús fue, desde principio a fin, fue el Hijo del Hombre. Bueno, habla ya de la muerte y también de la muerte espiritual de Jesús. Dice que Jesús es sentenciado a muerte, luego viene que es separado de Dios, luego que, crucificado y muerto, separado de Dios, y luego dice que es sepultado por 3 días y 3 noches su cuerpo,
Y después del tercer día, en el primer día de la semana, Dios lo resucita. O sea que Dios lo resucitó de entre los muertos. No fue que Él resucitó por sí mismo, porque era un hombre, pero muestra que Dios lo resucitó. Se le presenta inicialmente a María Magdalena y a otra María, me parece, no me recuerdo bien, pero habían dos Marías en ese momento, cuando Dios se le aparece a María Magdalena y le dice que vaya y dé buenas nuevas, que Dios lo ha resucitado de los muertos. Luego viene Jesús, se le aparece a camino a Emaús y le muestra que Dios lo ha resucitado. Luego se le aparece el día lunes, dice que el primer dice, ese ya era el otro día, o sea, como el lunes por la noche, con el día de los judíos comienza por la noche, entonces se le apareció el lunes, comienza por la noche y luego sigue el día. Entonces se le aparece a los 11 discípulos y así termina el libro, terminando con la ascensión de Jesús. La finalidad de este libro era que usted y yo conociéramos a Jesús, todo lo que Jesús hizo siendo un hombre, que necesitó del poder del Espíritu Santo, que fue tentado en todo, que también lloró, que comió, y todas estas cosas que hacemos todos los días nosotros, que necesitó comida, necesitó la ayuda de Dios, necesitó que las mujeres lo mantuvieran en su ministerio, que era pobre, todas estas cosas con la cual nosotros, que fue tentado en todo, tentado por los hombres, que tuvo que angustiarse, ser angustiado, afligido, atormentado, desechado, estuvo solo. Todas estas cosas nos muestra este libro, mostrando que Jesús, de principio a fin, era un hombre, y fue un hombre, y sigue siendo un hombre, pero es Jesucristo, hombre. Ya Juan, otro día vamos a hablar cómo lo presenta Juan en otra charla, o cómo lo presenta Mateo. De pronto mañana lo tomo como lo presenta Mateo, para que nosotros conozcamos a Jesús el Cristo, y cómo lo presenta Marcos es Jesús el siervo. Les agradezco la atención de este día, espero que los anime e inquiete a estudiar y a conocer a Jesús en estos tópicos que nos muestran las Escrituras a través de los Evangelios. Vamos a orar y darle gracias al Señor en este día. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias a ti, porque has sido bueno y bueno en gran manera, por permitirnos este día, primeramente de vida y también para conocerte un poquito más, Señor, a través de las Escrituras, para que en nuestro interior puedan correr ríos de agua vivas, en el nombre de Jesús. Señor, gracias a ti por este privilegio que nos has dado de poder compartir esta palabra con mis hermanos, y te pido que no tengan falta de ningún bien, así como Jesús oró, danos el pan de este y dánoslo hoy, así también te rogamos que mis hermanos no tengan ninguna falta de ningún bien. También que los unjas con tu Espíritu Santo, así como Jesús fue ungido, y también que tú, oh Dios, derrames sobre nuestro espíritu de gracia y de oración y aún ayuno en nuestras vidas, para poder seguir el ejemplo de tu Hijo Jesús el hombre. Señor, porque estamos llamados a vivir en lugar de Jesús, como Jesús vivió, así también andemos nosotros como Él anduvo. Señor, ayúdanos cada día a crecer en el conocimiento de tu Hijo, y que Jesús sea formado en cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. Señor, gracias porque tú sigues sanando, porque tú sigues proveyendo, porque tú sigues teniendo cuidado de cada uno de nosotros, de nuestra comida, de nuestro vestido, de lo que hemos de beber, en el nombre de Jesús. Y tiene cuidado de nuestras almas, para guardarnos sin caída y sin mancha del mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Recuerden que este año en la iglesia estamos aprendiendo la obediencia, o sea, aprendiendo a obedecer. Entonces ese es el tema de este año de nuestra congregación, hagamos caso a Dios, a las autoridades,
y a nuestros padres con la ayuda de Dios. Dios les bendiga y muchas gracias.